Gloria a Dios. Dios bendiga en este día y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar una vez más aquí para grabar un corto video sobre la palabra de Dios. En este día queremos hablar o tocar un tema muy interesante para todos nosotros. Yo no sé si en algún momento te has preguntado ¿por qué me escogió Dios a mí? ¿Por qué fui yo? ¿Por qué no fue alguien? Y a veces uno puede pensar más educado, con dinero, ¿por qué fui yo? Y queremos hablar un poco sobre este tema, formado para servir a Dios, o formados para servir a Dios. Una de las cosas maravillosas es comprender en nuestras vidas o aprender y entender que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y siempre ha tenido un propósito para el ser humano. De alguna manera son pocos los que oyen ese llamado, son pocos los que quieren servir a Dios y hoy día nos damos cuenta que más y más hay gente que están dándole la espalda a Dios y uno dice, pero ¿qué está pasando con este mundo? Pero es algo que está sucediendo. Durante la semana estaba leyendo un artículo sobre un profesor de religión en la Universidad de California. Tengo el nombre de él, por supuesto, pero que él decía que si él pudiera transportarse tuviera una máquina del tiempo y pudiera pudiera ir a los tiempos de Jesús, dijo en estas palabras que él le gustaría matar a Jesús. Cuando yo leí esto me puso a pensar y dije ¿qué mente los hombres pueden desarrollar en algún momento o qué pensamientos pueden surgir en algún momento? Me recuerdo en años atrás, mucha gente cuando estudiaban la vida de Jesucristo, el sacrificio de Cristo, mucha gente inclusive llegaba a escuchar personas que decían, si yo hubiera estado en aquel tiempo y conociendo a Jesús, yo lo hubiera defendido y siempre escuchaba estas cosas, pero este profesor dijo que a él le gustaría regresar atrás y matar a Jesús. ¿Qué pensamientos, verdad? Uno diría. Pero Dios nos ha formado a cada uno de nosotros con un propósito y es para servir a Dios. Quiero leerles una pequeña historia rápidamente antes de entrar a la palabra de Dios. La historia tiene que ver de un niño llamado Thomas Edison. Un día llegó a la casa de la escuela y entregó a su mamá un papel que la escuela le dio y le dijeron, solo tu mamá puede leer este papel. Entonces preguntó y dijo, mamá, mi maestro me dio este papel y me dijo que te lo diera y que tan solo tú puedes leerlo. ¿Qué es lo que dice?, preguntó el niño. Los ojos de la mamá se llenaron de lágrimas y leyó la carta en voz alta a su hijo. Y la mamá leyó de esta manera: su hijo es un genio. Esta escuela es demasiado pequeña para él y no contamos con maestros suficientemente buenos para enseñarles. Por favor, edúquelo usted misma. Su madre se dedicó a ello en cuerpo y alma hasta que enfermó y murió. Muchos años después de que su madre falleció, Edison se convirtió en uno de los inventores más importantes del siglo XX. Un día, revisando unos viejos archivos, encontró la carta que años antes el maestro escribió a su mamá y la abrió, y el mensaje decía: su hijo
es mentalmente deficiente, no podemos permitir que asista a la escuela. Está expulsado. Edison se emocionó muchísimo y plasmó en su diario estas palabras. Thomas A. Edison era un niño con deficiencias mentales a quien su madre convirtió en un genio del siglo XX. Qué historia tan bonita y muy interesante. De alguna manera él reconoció, era un hombre que creía en Dios y amaba a Dios. Entonces reconocemos cómo Dios obra de unas maneras misteriosas a veces. Nacen los niños, las niñas, y uno no sabe lo que van a hacer en un futuro, pero Dios sí lo sabe. Y cuando pensamos en estas cosas, por supuesto, tenemos que ir a la palabra de Dios, formados para servir. En uno de los libros más antiguos de la Biblia es el libro de Job. Y en Job capítulo 10, versículo 8, dice la palabra de Dios: me hiciste con tus propias manos y me diste forma. ¡Qué maravilloso! Cuando uno lee un texto como esto en la palabra de Dios, en uno de los libros más antiguos de la historia de la humanidad, que dice estas palabras: me hiciste con tus propias manos y me diste forma, es algo que nos maravilla. Y cuando nosotros pensamos o vemos niños o niñas, ¿verdad?, cómo van desarrollándose, cómo van creciendo, cómo reaccionan, cómo actúan, su mente, su sistema, en verdad podemos decir, es algo maravilloso lo que Dios ha hecho. Cuando también en la palabra de Dios, cuando pensamos en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 43, y en el versículo 21, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Este pueblo que he creado para mí cantará mis alabanzas. Cada uno de nosotros fue diseñado para un propósito, y uno de los propósitos es alabar a Dios, reconocer a Dios. Cuando nos levantamos por la mañana y vemos un nuevo día, cuando vemos la naturaleza que nos rodea, reconocer y alabar a Dios, decirle: gracias Dios, tus obras son maravillosas, todo lo que has hecho es maravilloso. Y no solamente el cantar, pero también el hablar las maravillas de Dios. Nosotros tenemos que publicar, tenemos que declarar, tenemos que reconocer que toda buena dádiva, que todo lo bueno que recibimos en la vida viene de Dios. Debemos reconocer esto, no es lo que seas muy listo o muy inteligente o porque tienes dinero, no, es porque Dios te ha permitido que tengas estas cosas para que le des gracias y le glorifiques y alabes el nombre de Dios. Este es uno de los propósitos que Dios nos ha hecho en la vida. La pregunta es: ¿estás dando gracias a Dios? ¿Estás alabando a Dios? Debemos de alabar a Dios por todas las cosas que Él nos da o permite que lleguen a nuestras vidas. Inclusive a veces cosas que no esperábamos, enfermedades, malas noticias. Debemos darle gracias, y al dar gracias estamos alabando y glorificando a Dios. Cuando haces eso, confunde al enemigo. Cuando haces eso, reconoces que en las buenas y en las malas Dios está contigo. Otra de las cosas que tenemos que ver es lo que dice en la palabra de Dios. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta es
una cosa muy importante reconocer, que somos hechura de Dios. Dios nos ha hecho. Cuando la palabra de Dios usa esta palabra, somos hechura de Él, es la palabra que esa misma palabra también se usa para artesanías. Y cuando hablamos de artesanías, estamos hablando de alguien que con sus manos hace cosas maravillosas, cosas bonitas, cosas espectaculares, cosas que uno dice, wow, qué obra de arte. Y esto es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Mirémonos los seres humanos y cómo Dios nos ha hecho de una manera tan perfecta, tan maravillosa, que nuestro cuerpo reacciona y a los cambios climáticos, reacciona a las situaciones. Esto es lo maravilloso de Dios, que Dios ha hecho en nosotros. Pero no solo eso, pero aún nos hizo con autodefensas, de tal manera que muchos de los que, ¿verdad?, comen saludable y hacen ejercicio, pues su cuerpo lucha más rápido contra ciertas infecciones o enfermedades. Esto es lo maravilloso que Dios hizo con nosotros. Somos hechura de Dios, somos hechos por sus manos. Dios nos formó. La palabra de Dios también nos dice que Dios nos hizo. Vamos a Salmo 139, versículos 13 y 14. Vamos a leer ahí en la palabra del Señor. Salmo 139, versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cuando vemos estas palabras o leemos estas palabras, nos maravillamos de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo David reconocía y escribió estas palabras inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, diciendo lo que Dios hizo? Quiero leer esos mismos textos en una versión diferente. Dice de la siguiente manera: tú hiciste todo lo delicado, las partes interiores de mi cuerpo, las uniste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme maravillosamente complejo. Tu hechura es prodigiosa. Qué maravilloso cuando leemos cosas así. Reconocer que fuimos hechos con un propósito. El propósito de servir, de alabar a Dios, reconocer que somos creación de Dios. Si queremos saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, tenemos que reconocer a nuestro Dios, porque Él es el que nos ha formado. Si no vienes a Dios, si no buscas en Dios las respuestas de tu vida, nunca jamás podrás encontrarlas en ningún otro lado. Puedes viajar por todo el mundo, puedes ir a los lugares más místicos y buscar información en leyendas, en historias, en lugares, pero no vas a encontrar la respuesta. ¿Por qué? Porque nada de eso te dio la vida, solamente Dios te dio la vida a ti y me dio la vida a mí. Por lo tanto, si Dios es el que me dio la vida, tenemos que comenzar en Dios para entender por qué estamos aquí y por qué Dios nos escogió. Y cuando empezamos a descubrir estas cosas, podremos entender y tener un propósito más claro de lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Les animo a que reflexionemos en esto. Les animo a que pensemos en esto. Y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a enfocarnos en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Muchos de ustedes estaban perdidos, estaban caminando por el mundo sin fe, sin esperanza. Dios te rescató, Dios te transformó, te hizo rey y sacerdote y te ha llamado para que le sirvas. Y cuando digo te ha llamado para que le sirvas, no estoy hablando de que seas un pastor, un evangelista, no lo sé, Dios lo sabe, pero estoy hablando de que le sirvas en la iglesia, donde asistes, donde vas a servir a Dios. De estas cosas estoy hablando.
Por lo tanto, les animo a que pensemos en esto y que Dios te ayude. Recuerda, Dios te formó, Dios te hizo, la vida que tú tienes, Dios es dueño de ella. Por lo tanto, no debe decir nadie, esta es mi vida y a nadie tengo que darle cuentas, porque no es así. Dios es el que te dio la vida y Él es el dueño de tu vida. Vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Oramos que los amigos, hermanos que nos están viendo a través de estos medios reconozcan que tú eres el dador de la vida, que tú eres el que nos hiciste, el que nos formaste y que salimos de ti y a ti regresaremos, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Señor, salva a aquellos que necesitan ser salvos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y saludos de aquí de Pensilvania de parte de nuestro hermano Tom Fry y el team que viaja hacia Cuba. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.